Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Estamos en la antesala de la semana 70 y la gran tribulación. Estamos ya en la angustia de Jacob, en la angustia de Israel, como se explicó bíblicamente en el programa pasado, y que se mostró que después del tratado nuclear del Grupo 5+1 e Irán del 2 de abril del 2015, los eventos no pintan nada bien en Israel como en Medio Oriente, que buscan la paz y seguridad. Y si estos eventos internacionales no pintan nada bien para Israel en su ya angustia de Jacob, que van a forzarlo y empujar a entrar a su semana 70, pero ante esta presión internacional que Israel ya tiene, el mundo entero ya entró al inicio de su juicio divino, de la destrucción de todas las naciones. Como nos los dice Jeremías capítulo 30, versículo 11. Desde el punto de vista militar, vea lo que viene. Estados Unidos arriesga mostrando los músculos en la frontera con Rusia. Irán contesta e insta a la India, China y Rusia a hacer frente a los planes antimisiles de la OTAN. Un experto nos dice que la OTAN se prepara para una confrontación militar directa con Rusia. Mientras tanto, Irán ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Y vemos que Irán va más allá. Irán celebra el Día del Ejército jurando muerte a Israel, donde la transmisión televisada del desfile fue interrumpida reiteradamente con gritos de muerte a Norteamérica y muerte a Israel. Estos son los socios del Grupo 5+1 en un acuerdo nuclear buscando la paz y seguridad. La paz y seguridad. La paz y seguridad. Ahora entendemos por qué viene destrucción repentina, como lo vimos en el programa pasado. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responde: las fuerzas de defensa de Israel son una respuesta a las amenazas regionales. Y en este estira y afloja de información y de amenazas, Israel ya atacó bases militares sirias y blancos de Hezbollah. Y mientras avanza el diálogo nuclear entre las potencias e Irán, el presidente ruso Vladimir Putin no cruza los brazos
y levantó el embargo de armas a Irán y le enviará un sistema de antimisiles. Y esto muestra obviamente los reales intereses en Medio Oriente que tiene ya Gog, el líder ruso, Magog, Rusia, y que la prensa internacional va viendo y descubriendo al decir que la estrategia de Vladimir Putin aumentará la influencia de Rusia en Medio Oriente. En una palabra, la prensa internacional alertándonos de la guerra de Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y el plan de Rusia es de entregar misiles avanzados S-300 tierra-aire a Irán, tanto que ya provocó indignación de los críticos de Occidente con alarma. Escuchó bien, alerta de alarma también para el gobierno israelí. Y el presidente Vladimir Putin fue más allá y más claro al decir que Rusia cambia su postura frente a Irán. Lista la alianza de Gog y Magog con Persia, que va contra Israel, de Ezequiel 38:5. Porque entregará esos misiles S-300 y que sus condiciones del suministro de los misiles a Irán son de forma confidencial. Escuchó bien, es una información confidencial. Esto quiere decir que en cualquier momento Irán puede recibir esos misiles. Y todo esto obviamente alarma, espanta a Israel ya en su angustia de Jacob que está viviendo hoy. Tanto que ya provocó tensión entre Rusia e Israel por el suministro del sistema antiaéreo de los misiles S-300 a Irán. Y ante el acuerdo nuclear del Grupo 5+1 e Irán, la amenaza de los misiles rusos de Irán y de las guerras que ya están enfrente de Israel contra los grupos terroristas. Hay un evento que se evidencia como es la hipócrita política del presidente musulmán de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, contra Israel. Al decir su secretario de Estado, John Kerry, que califica de histeria la crítica israelí al acuerdo nuclear con Irán. Pero esta angustia de Jacob, de Israel, no es solo militar. También desde el punto de vista político, Ban Ki-moon, la ONU, donde están todas las naciones, instó al nuevo gobierno israelí a reafirmar su compromiso con la solución de dos estados, que es, para no darle más vueltas, la repartición de la tierra de Canaán que fue heredada a Israel por pacto sempiterno, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Zacarías 12:3, y que traerá destrucción a todas las naciones. Y que traerá destrucción a todas las naciones. Y que traerá destrucción a todas las naciones. Y por si fuera poco en esta angustia de Jacob que vive ya Israel, desde el punto de vista religioso, también Israel ya sufre y tiene una fuerte presión internacional por parte de la institución más grande y que tiene un papel importante en el escenario profético final que estamos ya viviendo. Porque el Vaticano, que es parte del nuevo orden mundial de donde saldrá el falso profeta, también se adhiere al reconocimiento oficial del Estado palestino, con un objetivo muy claro y preciso, de preparar el camino al anticristo. Porque con este reconocimiento el Vaticano está apoyando la solución de dos estados, que es la repartición de la tierra de Canaán. Y que tan pronto aparezca el anticristo, lo llevará a cabo y lo va a confirmar en un pacto con muchos, como nos los dice Daniel 9:27. Y entre estos muchos que van a confirmar este pacto está también el Vaticano, que como institución religiosa que está liderando actualmente el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones, estará apoyando en ese pacto futuro con el anticristo al Estado palestino. No se nos debe olvidar que el Vaticano, que representa el catolicismo, la Biblia, la palabra de Dios, le llama y la reconoce como la gran ramera. Y esta institución religiosa sufrirá lo que le ha ocurrido a todos los enemigos de Israel. Le vendrá su juicio de destrucción en la semana 70, siendo quemada. Escuchó bien, va a ser quemado el Vaticano por los 10 cuernos que hay en la bestia.
estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y la van a devorar y la van a quemar con fuego por si fuera poco. Así nos lo dice el capítulo 17, pero también debe de leer el capítulo 18, donde le advierte que salga de esa institución religiosa, para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Ahora en este programa veremos la angustia de Jacob y los efectos de destrucción que ya empezaron en todas las naciones. En todas las naciones. En todas las naciones. Escuchó bien, que ya empezaron siendo arrastradas estas calamidades ya al mundo entero, y que muchos, por desconocer la palabra de Dios y por no ver los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, aún no se dan cuenta que ya empezó el desenlace final. Solo recordemos lo que nos dice Jeremías capítulo 30 versículo 7, para que podamos comprender lo que se está diciendo. Cuando nos dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y escuche, aquí la palabra de Dios es demasiado clara. Solo Israel será librado. Solo Israel será librado. Solo Israel será librado. Y esto nos lo confirma el versículo 11, donde nos dice el desenlace y los efectos al mundo entero. Donde dice: porque yo estoy contigo, Israel, para salvarte. Así lo dice Dios. Y destruiré, escuchó bien, destruiré a todas las naciones en las cuales fue esparcido Israel. Israel ha sido esparcido al mundo entero. Israel ha sido esparcido al mundo entero. Así nos lo dice Isaías 11:12. Los esparcidos que fueron a los 4 confines de la tierra. Pero a ti no te destruiré, Israel, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí está el juicio divino que ha empezado a todas las naciones, a todas las naciones, a todas las naciones. Y por eso este es el escenario final que cada día se aprieta más con eventos trágicos, y que pronto será destrucción repentina que ya está a la vuelta de la esquina. Y vendrá en el primer chispazo que se dé en estas peligrosas confrontaciones de guerras que ya se están preparando por diferentes frentes en todo el mundo. Pero la angustia de Jacob y sus efectos al mundo ya empezó en varias naciones, con eventos grandes de la naturaleza que están causando destrucción, calamidad, terror y muerte, como fue el terremoto de 7.8 en la escala Richter en Nepal en abril pasado, donde la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 7 y 8, nos alerta de estos terremotos que habría en diferentes lugares como principio de dolores. Si esto es principio de dolores, donde hay calamidad, destrucción y muerte, imagínense cómo serán esos grandes terremotos que están profetizados en la palabra de Dios en Lucas 21:11. Ahora, piense y reflexione, por favor, vea esto. ¿Cómo serán los grandes o megaterremotos mundiales en la semana 70 y la gran tribulación? Escuchó bien, terremotos mundiales de gran magnitud, donde la palabra nos advierte cual nunca ha habido desde que el hombre está en la tierra. Y de eso nos dice Isaías capítulo 13, versículo 13, también Isaías capítulo 24, versículos 19 y 20, y Apocalipsis capítulo 6, 12, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Esto está profetizado y se va a cumplir, que no le quede la menor duda. Por eso estamos dando la voz de alerta para que usted pueda ser librado de estos eventos que ya vienen en camino y que la naturaleza nos está advirtiendo. Porque no es casualidad que en muchos países estén sucediendo erupciones volcánicas impresionantes que están ya destruyendo esa tierra a su alrededor. ¿Cómo? Con la contaminación de su ceniza, pero también afectando al aire y la respiración de sus habitantes.
La angustia de Jacob ya alcanzó a todas las naciones y a todos sus habitantes, con destrucción, calamidad y muerte en todos lados, para que nadie tenga excusa de que no vio las señales cumplirse. Donde la creación ya está gimiendo, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, con dolores agudos de parto, donde la mortandad de animales prepara el desenlace final. En una palabra, están listas las grandes calamidades que vendrán con destrucción y muerte en cadena en la semana 70 y la gran tribulación. Será tan terrible cuando toda la tierra se enlute, cuando la tierra huela muerte por la mortandad de sus habitantes, tanto de los animales como del propio hombre. Escuchó bien, del propio hombre. Cuando mueran las 2/3 partes de la humanidad en la gran tribulación, como nos los dice Zacarías capítulo 13, versículo 8. Tan grave ya es la situación que los científicos están dando ya la voz de alerta que en la Tierra está sucediendo algo colosal. Escuchó bien, que en la Tierra está sucediendo algo colosal, porque al cambiar el medio ambiente, cambia la vida de toda la humanidad. Que después del devastador terremoto en Nepal, que ha cobrado la vida de miles de personas, escuche, misteriosos fenómenos naturales han aparecido que alarman a los científicos. Y también porque las agujas del denominado reloj del fin del mundo son adelantadas 3 minutos antes de la medianoche del colapso y caos total. Las alarmas de advertencia por los científicos no paran ahí y vienen de diferentes fuentes donde nos advierten de una serie de terremotos, volcanes y tsunamis que vendrán a la Tierra. Y esto solo confirma lo que está profetizado en Lucas 21:25, que en la tierra habrá angustia de las personas confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y bueno, si lo duda, solo vea lo que ha ocasionado ya el fenómeno el mar de fondo, en diferentes lugares con olas gigantes que causaron terror desde México hasta Chile, y que en algunos lugares las olas alcanzaron un récord de 10 metros de altura, Y esto solo nos confirma la exactitud de la profecía que va caminando ya en esa dirección para las grandes tragedias y calamidades que vienen en la gran tribulación a la tierra y a todos sus habitantes. Cuando desaparezcan ciudades y países completos en todo el mundo, como nos los dice y advierte la palabra de Dios en Apocalipsis 16:20. Si al ver el cumplimiento de estas señales por toda la tierra, no le alertan a buscar más de Dios, de clamar por su misericordia y perdón, y si aún así no le hacen hablar y predicar de la palabra y alertar a los demás de lo que viene, cuidado, porque entonces usted está en un grave peligro en su vida terrenal en este mundo con los eventos proféticos que vienen. Y lo peor, que si no ve esto que está sucediendo en toda la tierra, menos va a entender y ver lo espiritual. Su destino eterno se está jugando. Su destino eterno se está jugando. Se está jugando. Se está jugando. Deje ya su ignorancia, apatía y dureza de corazón y clame por su salvación y destino eterno en Cristo Jesús. Y si en su anémico caminar cristiano aún está en una congregación tibia y apática a los eventos finales, que no ven las profecías cumplirse y mucho menos entienden y lo alertan para lo que viene, que están siendo guiados por un falso líder o pastor, que en lugar que lo despierte y lo prepare para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo están entreteniendo con predicaciones motivadoras llenas de positivismo, con un solo interés de tener más congregantes como usted
para que les ofrendan y diezmen, donde tienen mucho cuidado y preocupación por las finanzas, pero por lo más importante, como es prepararlo para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en las nubes. Lo han descuidado y lo han abandonado, lo han abandonado. ¿Quiere usted saber cuánto le preocupa a su pastor su salvación y su destino eterno? Pregúntese usted mismo cuántas veces le ha predicado en el mes, o bueno, en todo el año, que el pecado separa de Dios y que la paga del pecado es muerte, y que por lo tanto no entrará al reino de Dios todos los que lo practican, como nos los dice Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. O también pregúntese cuántas veces le ha predicado su pastor que sin santidad nadie verá al Señor, como nos los dice Hebreos capítulo 12. O también pregúntese cuántas veces ha oído en su congregación que se le hable de la obediencia, como nos los dice Hebreos capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo que, aunque era Hijo de Dios, todo lo padeció y lo hizo por obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación. Y escuche, para todos los que le obedecen, eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. ¿Cuántas veces ha escuchado de su pastor que hable de las profecías bíblicas en el mes o en el año? Y si no lo ha predicado más de 5 veces al año, es menos del 10%. Y eso es menos del diezmo, que sí le preocupa y que muchos sí lo recalcan a cada instante. Y cuando hable de profecías, no se confunda con los falsos profetas, que en su arrogancia hablan de profecía cuando declaran, decretan y confiesan. Estamos hablando de profecías bíblicas, las que están escritas y son palabra de Dios, y que hoy, en los eventos finales, se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Y si su líder o pastor no hablan y obedecen de dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como nos los dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, ellos están entonces ignorando las profecías, como si no existieran, como si no estuvieran escritas o como si no pasara nada a su alrededor. En su ceguera o torpe y falsa prudencia de decir que lo hacen para no espantar a sus congregantes, no ven la realidad que en su ignorancia, por evitar hablar de las profecías, ellos mismos están negando a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús es el espíritu de la profecía, como nos los dice Apocalipsis 19:10. Y tener un tipo de líder o pastor con estas características, ciego y mudo ante estos eventos proféticos cumpliéndose, cuidado, porque no necesita demonios para que lo separen de Dios o lo alejen de la palabra. Con este tipo de siervos de Satanás, lo único que lo están preparando es para que pase su eternidad en el infierno, en el infierno. Recuerde y que le quede muy claro: sin profecía, el pueblo, una congregación y hasta el mismo pastor se desenfrena, se descarrea. Así de claro nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios 29, versículo 18. Yeshua, Jesús, viene pronto. No juegue con su consagración para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador,
Hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Estamos en la antesala de la semana 70 y la gran tribulación. Estamos ya en la angustia de Jacob, en la angustia de Israel, como se explicó bíblicamente en el programa pasado, y que se mostró que después del tratado nuclear del grupo 5+1 e Irán,
del 2 de abril del 2015, los eventos no pintan nada bien en Israel como en Medio Oriente, que buscan la paz y seguridad. Y si estos eventos internacionales no pintan nada bien para Israel en su ya angustia de Jacob, que van a forzarlo y empujar a entrar a su semana 70, pero ante esta presión internacional que Israel ya tiene, el mundo entero ya entró al inicio de su juicio divino, de la destrucción de todas las naciones. Como nos los dice Jeremías capítulo 30, versículo 11. Desde el punto de vista militar, vea lo que viene. Estados Unidos arriesga mostrando los músculos en la frontera con Rusia. Irán contesta e insta a la India, China y Rusia a hacer frente a los planes antimisiles de la OTAN. Un experto nos dice que la OTAN se prepara para una confrontación militar directa con Rusia. Mientras tanto, Irán ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Y vemos que Irán va más allá. Irán celebra el Día del Ejército jurando muerte a Israel, donde la transmisión televisada del desfile fue interrumpida reiteradamente con gritos de muerte a Norteamérica y muerte a Israel. Estos son los socios del grupo 5+1 en un acuerdo nuclear buscando la paz y seguridad. La paz y seguridad. La paz y seguridad. Ahora entendemos por qué viene destrucción repentina, como lo vimos en el programa pasado. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responde: las fuerzas de defensa de Israel son una respuesta a las amenazas regionales. Y en este estira y afloja de información y de amenazas, Israel ya atacó bases militares sirias y blancos de Hezbollah. Y mientras avanza el diálogo nuclear entre las potencias e Irán, el presidente ruso Vladimir Putin no cruza los brazos y levantó el embargo de armas a Irán y le enviará un sistema de antimisiles. Y esto muestra obviamente los reales intereses en Medio Oriente que tiene ya Gog, el líder ruso, Magog, Rusia, y que la prensa internacional va viendo y descubriendo al decir que la estrategia de Vladimir Putin aumentará la influencia de Rusia en Medio Oriente. En una palabra, la prensa internacional alertándonos de la guerra de Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y el plan de Rusia es de entregar misiles avanzados S-300 tierra-aire a Irán, tanto que ya provocó indignación de los críticos de Occidente con alarma. Escuchó bien, alerta de alarma también para el gobierno israelí. Y el presidente Vladimir Putin fue más allá y más claro al decir que Rusia cambia su postura frente a Irán. Lista la alianza de Gog y Magog con Persia, que va contra Israel, de Ezequiel 38:5. Porque entregará esos misiles S-300 y que sus condiciones del suministro de los misiles a Irán son de forma confidencial. Escuchó bien, es una información confidencial. Esto quiere decir que en cualquier momento Irán puede recibir esos misiles. Y todo esto obviamente alarma, espanta a Israel ya en su angustia de Jacob que está viviendo hoy. Tanto que ya provocó tensión entre Rusia e Israel por el suministro del sistema antiaéreo de los misiles S-300 a Irán. Y ante el acuerdo nuclear del Grupo 5+1 e Irán, la amenaza de los misiles rusos de Irán y de las guerras que ya están enfrente de Israel contra los grupos terroristas. Hay un evento que se evidencia, como es la hipócrita política del presidente musulmán de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, contra Israel. Al decir su secretario de Estado, John Kerry, que califica de histeria la crítica israelí al acuerdo nuclear con Irán. Pero esta angustia de Jacob, de Israel, no es solo militar.
También desde el punto de vista político, Ban Ki-moon, la ONU, donde están todas las naciones, instó al nuevo gobierno israelí a reafirmar su compromiso con la solución de 2 estados, que es, para no darle más vueltas, la repartición de la tierra de Canaán que fue heredada a Israel por pacto sempiterno, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Zacarías 12:3, y que traerá destrucción a todas las naciones. Y que traerá destrucción a todas las naciones.